Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Ahora aquí en este nuevo horario que vamos a estar transmitiendo este curso, pues agradecerles a todos ustedes que los que nos acompañan en esta transmisión e invitar y exhortarlos a todos los demás hermanos que nos acompañen en este recorrido que estamos haciendo con Jesús. Estamos haciendo, pues gracias a Dios, continuando nuestro estudio cristológico sobre la vida de Jesús. Y hoy vamos a seguir con la segunda parte de lo que nosotros llamamos el rostro de Jesús. Entonces, vamos allá a pasar a las diapositivas que nos van a ir ayudando a desarrollar el tema. Muy bien. Habíamos visto ya el rostro del Hijo, también estábamos analizando los tres rostros que nos presentan los evangelios de Jesús. Hoy nos toca analizar el rostro doliente de nuestro Señor Jesucristo. Hoy nos toca profundizar un poquito en la pasión del Señor, porque se nos muestra de varios tipos de forma. Sin embargo, hoy la palabra de Dios nos va a ayudar a nosotros a conocer el rostro doliente de Jesucristo. Entonces, como primera cosa que nosotros debemos de ver es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 13. ¿Qué dice este texto, este versículo? No hay más, no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Es que ciertamente Cristo actúa en la libertad que él tiene y que el misma libertad que tenemos todos los hombres. Pero la libertad de Cristo es una libertad desapegada de ensimismarse en él mismo. Nosotros poseemos esa libertad, pero nosotros siempre de alguna manera actuamos contrario a Jesús, puesto de que Jesús es libre para dar la vida, nosotros tenemos, digámoslo así, yo no podría dar la vida por un amigo tengo familia, tengo trabajo, yo quiero seguir viviendo, quiero ser viejito y tener una pensión. Entonces, nosotros mismos tenemos ciertas limitantes, mientras que Jesús actúa en total libertad. Jesús dice, entrega su vida por los demás, que esta es la expresión de su amor universal. La pasión, la muerte de Jesús nos pone ante dos realidades opuestas, las fuerzas del mal y la interpretación que Jesús hace de su propia muerte. Es que es evidente que estas dos realidades son definitivamente contrastan una con otra, porque contrario a lo que a vista humana podemos pensar, la muerte de Jesús en cruz es una muerte llena a nuestra vista humana, a nuestro criterio, a nuestro juicio, un fracaso. Sin embargo, para Jesús es un paso que Él ocupa dar para que nosotros tengamos salvación. Felipe, eso que se te apagó el video. Ok. Dice Salmos capítulo 2, versículo 2, se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman contra el Señor y contra su ungido. Este salmo nos ubica como, hermanos, el poder de Cristo, o sea, la presencia de Cristo contrasta con el modo de vida de la clase política, de la clase poderosa, de la clase acomodada, de aquellos que, y cuando hablo de clase política no me refiero plenamente a un poder político, sino que me refiero también a un poder dentro del ámbito religioso. Entonces, muchas veces nosotros dentro de la iglesia actuamos en contraste a lo que Jesús nos da y actuamos eh, haciendo interpretaciones propias, personales de lo que la palabra nos dice. El proceso de Jesús, los dirigentes religiosos
¿Qué hacían? Murmurar en contra de él, lo amenazaban. ¿Por qué? Lo acusaban de blasfemia, lo acusaban de él tener un poder no de Dios, sino que venía del mal. Y ciertamente es que Jesucristo siempre digamos, los enfrentó, los carió y los puso en evidencia que su maldad era la que verdaderamente había apartado al hombre de Dios. Dice el texto de Lucas 13:31, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Entonces, vean, lo acusaban de no respetar el sábado, de atentar contra las tradiciones del pueblo, de actuar movido por el demonio, incluso de blasfemo. Entonces, todas y cada una de las acusaciones que nosotros podemos observar que nos habla la Sagrada Escritura, ciertamente son acusaciones que si los ponemos en un contexto actual, sigue Cristo siendo acusado por nosotros. Hoy lo podemos ver claramente con el tema que se desarrolló a raíz de los matrimonios igualitarios. Me parece impresionante ver cómo algunos hermanos ahora utilizan la Sagrada Escritura para decir que Dios es amor, que Dios no juzga, que Dios es misericordioso y que Dios por eso no ve con malos ojos esta situación. Es más, imagínense que en una discusión, en un foro que tenía con una hermana, dijo algo como lo siguiente, que es bastante delicado, que la homosexualidad era un designio divino de Dios. Es una interpretación totalmente fuera de contexto, porque ciertamente tomar la Sagrada Escritura, retorcerla y darle una interpretación fuera de contexto es poner falsas palabras en la boca de Jesús y sobre todo falsas enseñanzas en la boca de Jesús. Sin embargo, la doctrina nos esclarece cuál es el verdadero sentido y cuál es la verdadera doctrina que Jesús enseñó. Entonces, las acusaciones en cierta manera no estaban sustentadas, pero ¿cuál era el asunto? El asunto era de que este Jesucristo se da cuenta de que él está confrontando la forma de vivir, confrontando ese seguimiento que le dan a Dios, ¿verdad? Imagínense ustedes, Dios nos da el decálogo y Dios nos da muchos elementos para tener una relación con Él. Y los hermanos judíos lo que hicieron fue crear una serie de leyes que casi eran alrededor de 600 y algo, y esas leyes debían de tener estricto cumplimiento. Entre ellas las leyes del sábado, el comer carne, el no prender fuego, en fin, eran infinidades de leyes que hacían muy pesada la vida religiosa de parte de estos hermanos judíos. Los adversarios de Jesús, dice Lucas capítulo 19, versículo 47, intentaron despeñarle, apedrearlo, tomaron la decisión de darle muerte. Una vez más, tenemos a ese Jesús que hace una confrontación desde lo más íntimo del corazón. Es que no es una confrontación como la que nosotros solemos hacer. O sea, nos vamos con los tacos de frente y ya. No, es un llamado de atención al correcto seguimiento de la palabra de Dios, a la correcta aplicación de la palabra de Dios, sin quitarle, sin ponerle. Entonces, él, por ejemplo, les dice, hagan lo que ellos enseñan, mas no hagan lo que ellos dicen. ¿Por qué decía esto Jesucristo? Porque sabía en muchos momentos que les dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes son raza de víboras, ustedes lo señalaba con fuerza y con mucha fortaleza. Y hermanos, a veces habemos personas que creemos que anunciar el evangelio es solo anunciar el amor. No, hermanos, tenemos que anunciar con fuerza la buena nueva. Porque a veces hay hermanos que definitivamente solo entendemos cuando nos cachetean, solo entendemos cuando, cuando tenemos una situación enfrente. Los jefes, los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes y si alguien sabía dónde Jesús se encontraba,
debía notificarlo para que fuera arrestado. Eso nos lo dice Juan capítulo 11, versículo 57. Entonces, es ahí donde nosotros podemos ver la manera en que estas personas, ¿verdad? Sentían como una amenaza la presencia de Jesús. Era alguien que al ponerlos en evidencia y al tenerlos y al tener de frente una enseñanza distinta a las que ellos estaban acostumbrados, obviamente sentían que su poder se iba a disminuir. Vean, hermanos, situémonos en un texto que no lo pusimos aquí, pero vamos a hacer referencia a él. Los sacerdotes están en el templo. Vamos a situarnos en ese hecho. Los sacerdotes están en el templo y de repente ven a todo un pueblo que se traslada al sector de la Puerta Hermosa, una de las 7 puertas que tiene el templo de Jerusalén. Y empiezan a escuchar lo siguiente: bendito el que viene de David. Cuando yo me imagino, yo me voy a poner ahorita en las chancletas de los sacerdotes judíos. Yo me imagino que cuando ellos escucharon hijo de David, a esa gente se le paró, como lo decimos popularmente nosotros acá en Costa Rica, se le paró la peluca por completo. ¿Por qué razón? Porque estaban el pueblo anunciando al Mesías, estaban recibiendo al Mesías esperado, al rey. Y entonces es en ese momento en que los sumos sacerdotes obviamente se sienten de que este hombre los puede desplazar. Este hombre puede cambiar la historia de ellos. Y es ahí donde ellos, al ver amenazado su poder político, su poder religioso, sus beneficios que tenían como fariseos, como sumos sacerdotes, es Marcos 14:55, que los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte, pero no la encontraban. Por una razón: las palabras de Cristo estaban llenas de verdad. Las palabras del Señor y sus gestos y sus signos, todo lo que Jesucristo hizo estaban llenos de verdad, al punto de que el Señor, estando presente en el momento del juicio, les dice: todo lo hice frente a ustedes, todo se lo dije en su cara y ustedes callaron, pero ahora me acusan falsamente. Para las autoridades políticas romanas, la blasfemia no era suficiente para condenarlo a muerte, porque no se estaban refiriendo a César, se estaban refiriendo a Yahvé, el Dios de los judíos, ¿verdad? Si hubiese sido el asunto con el César, entonces ahí hubiera cambiado la situación. Definitivamente ahí hubiera sido otra la historia. Entonces, la acusación que presentan contra Jesús viene sustentada a través de algo. Este hombre es un agitador, un desestabilizador social. Este hombre se declara rey de los judíos, se declara el Mesías. Entonces, es ahí donde parte una alianza entre los sumos sacerdotes y la Roma imperial. Vamos a continuar con la otra diapositiva. Lucas 23, capítulo 2 y 4 dice lo siguiente: hemos encontrado a este alborotando a nuestro pueblo, prohibiendo pagar tributo al César. Las palabras de Jesucristo fueron muy claras: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y diciendo que él es Cristo, el rey, Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: si tú lo dices. No lo niega, no lo niega. Y si tú lo dices, que así sea. Jesús es considerado más peligroso que un bandido. Pilato trata de alguna manera de salvarlo, pero no lo consigue. Lo sentencian a morir crucificado, ¿verdad?
¿Por qué? Porque los sumos sacerdotes establecen un pacto en un determinado momento. En Juan dice, es mejor que muera un solo hombre por la nación, es mejor que muera un solo hombre que muera toda la nación. Ese pacto, hermanos, es importante siempre tenerlo presente. Ese pacto que se da entre los sumos sacerdotes y la Roma imperial es un pacto que tiene un sentido también escatológico, que lo vamos a ver reflejado en el final de lo vamos a ver, perdón, en el libro del Apocalipsis. Ese pacto es muy importante comprenderlo. Cuando el sumo sacerdote declara que es mejor que muera un solo hombre antes de que muera toda la nación. Entonces, estos mismos sumos sacerdotes declaran que su rey, es, adivinen quién, el César. ¿Para qué? Para desconocer el mesianismo de Jesucristo. Entonces, este rostro doliente, este rostro que Jesús asume, un rostro de hombre, y se cargó incluso del rostro del pecado para darnos la posibilidad de ver el rostro del Padre. Y vamos a irnos a segunda de Colosenses capítulo 5 versículo 21. El propio Hijo de Dios, que no conoció pecado, aceptó por nosotros experimentar el silencio del Padre. Uy, hermanos, este texto está cargado de una profundidad preciosa. Cristo es inmaculado, no tiene mancha, no tiene pecado. Pero esa cruz, esa corona, esos latigazos, esas llagas, esos golpes, esas humillaciones, esas vejaciones, todo lo que Cristo ha sufrido, lo hizo por causa nuestra, lo hizo para nosotros. Entonces es ahí donde también podemos agarrar dos textos diferentes, por ejemplo, el de Números capítulo 28, y podemos agarrar en el Evangelio de Juan, cuando dice Jesús lo siguiente: a ustedes no se les va a dar más señal que la que sus padres recibieron en el desierto, cuando erigieron aquella serpiente de bronce y quien la miraba se salva. Así el Hijo del Hombre también será erigido y quien crea se salvará. He ahí, hermanos, que nosotros debemos en comprender el por qué también el signo que se utiliza, el símbolo que se utiliza es una serpiente, porque él asume todo el pecado, ¿verdad? Cristo asume todo el pecado, mas no él nunca tuvo pecado. Entonces, Jesús, ¿qué pasa con Jesucristo? Jesús muestra algo que a nosotros se nos hace muy difícil, sobre todo hoy en día de que una serie de corrientes nuevas que se están introduciendo dentro del cristianismo, que de eso vamos a hablar un día, los famosos coaching cristianos, como por ejemplo Freddy de Anda, Marcos Javit, algo así, qué sé yo, hay varios ahí que salen haciendo un mensajes positivos, mentales. Piense, canalice, usted va a estar bien, Cristo dijo esto, Cristo hizo lo otro, ustedes son personas de triunfo, ustedes son personas de... Ese tipo de mentalidad es un tanto contracorriente a lo que Cristo nos enseña. ¿Qué es lo que Cristo nos enseña? Hacer la voluntad del Padre, la obediencia. Jesús obedece al Padre y a la misión encomendada. Me hizo obediente hasta la muerte. Filipenses capítulo 2, versículo 8. Al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora para llevar nuestras faltas en su cuerpo. Cristo volvemos otra vez al punto, se torna pecado, pero él nunca pecó, porque él asume nuestra propia naturaleza y asume nuestro pecado. ¿Para qué lo asume? Para darnos salvación. ¿Cuál es el objeto de la voluntad del Padre? Que todos los hombres se salven. Eso es lo que quiere el Padre.
que todos los hombres se salven. Sin embargo, nosotros renunciamos a la salvación cuando pecamos. Nosotros nos alejamos de la salvación cuando pecamos. Nosotros renunciamos a la salvación cuando no queremos cargar nuestras cruces. No queremos tener una corona de espina. No queremos tener las llagas de Cristo. No queremos sufrir vejaciones, ni que nos sigan, ni que nos persigan, ni que nos condenen. Cuando nosotros renunciamos a esas cosas, estamos renunciando también a la salvación. Porque Cristo nos dijo, quien quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y a veces nosotros estamos profesando un cristianismo sin cruz y no es posible. Muy bien. Ahora vamos a hablar del otro rostro, de un rostro diferente. Y vamos a hablar del rostro resucitado. Como lo dice Colosenses, primera de Colosenses 15:14, cuando nos invita a hacer esta declaración y esta profesión de fe, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Por eso es que nosotros tenemos una expresión en Pascua. Cuando decimos Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Porque la presentación del rostro de hijo, la presentación del rostro doliente y ahora la presentación del rostro resucitado nos tiene que enmarcar en ese contexto pascual que tiene la vida de Jesucristo. Y ese contexto de Pascua es muerte, pasión, muerte y resurrección. Y debido a esto es que Jesús nos enseña de que hay un camino duro, difícil, complicado, que tiene lo suyo, que hay un momento durísimo como la muerte, pero que hay una promesa, que nos da salvación, nos da vida eterna, nos da la oportunidad, la esperanza, una de las virtudes teologales. Para eso también tenemos que tener fe, y debemos de actuar en caridad. Por eso es que es muy importante que practiquemos y vivamos mucho las virtudes teologales que nos enseña nuestra Santa Iglesia Católica. Continuamos. Y en Primera de Corintios 15:3-5 dice lo siguiente: en primer lugar, les he transmitido esto tal como yo mismo lo recibí. Pablo le dice a esa comunidad de Corintios, que Cristo murió por nuestros pecados, como dice en la Escritura, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. También las Escrituras, que se apareció a Pedro y luego a los 12. ¿Qué nos quiere decir Pablo? Que la muerte de este Cristo, la muerte de este Mesías es verdadera y que se cumplen las Escrituras en lo anunciado por los mismos labios de Jesús. ¿Y qué es lo que anuncia Jesús? Jesús anuncia de que va a morir, pero que también va a resucitar. Como por ejemplo, cuando Jesús dice, ven ese templo, ese del que ustedes se enorgullecen, eso va a caer, en 3 días lo voy a levantar. Se estaba refiriendo a él. Se estaba refiriendo a él. Él es el verdadero templo. Y obviamente, años más adelante sucedió lo que ya todos sabemos, la destrucción total del templo. Una destrucción total. Entonces, es demasiado importante de que nosotros siempre tengamos presente las palabras de Jesús. Como dicen las Escrituras, dice, fue sepultado, resucitó al tercer día, también según las Escrituras, se apareció a Pedro y luego a los 12. Interesante, hermanos, que Pablo haga referencia a la aparición, al encuentro que tuvo Jesús con Pedro. Es interesante. Vamos a ver, continuamos. Entonces,
¿Qué es la resurrección? La confirmación de todo lo que Cristo había dicho y había enseñado. Juan capítulo 8, versículo 28 dice, la resurrección confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Porque es Jesucristo el que derrota al pecado. Es Jesucristo el que derrota la muerte. Es en el pregón pascual decimos, aguijón, ¿dónde está tu muerte? Lo mismo Jesús pregunta. Es Jesucristo la primicia. ¿Qué va a suceder con nosotros? Cristo es la primicia. Va a resucitar glorioso su cuerpo. Y Él nos da la pauta de cómo vamos a ser nosotros después. Vamos a ser como Él, a resucitar gloriosos como Él, pero Él es la primicia. Él es el que nos da a nosotros ese sentido de esperanza, que si bien es cierto, vivimos en medio de un campo de tribulaciones, de un campo de mucha complicación, ciertísimo, pero no neguemos la cruz. Por el contrario, como muchos santos nos han enseñado, abracemos nuestras cruces. A como Cristo nos invita, abrace su cruz, ¿verdad? Porque después usted va a ser resucitado, después usted va a ser criatura nueva, va a resucitar en un cuerpo glorioso. Por eso la Escritura nos invita a no cosechar cosas aquí en la tierra, sino en el cielo, porque la morada principal está allá arriba, no aquí abajo. Aquí recuerden que nuestra vida es de un peregrinaje. Venimos de Dios y hacia Dios vamos. Continuamos. Entonces, por la resurrección de Cristo, la nueva vida de los creyentes consiste en la victoria sobre la muerte del pecado, en la nueva participación en la gracia. ¿Cómo nosotros participamos de esta gracia que Jesucristo resucitado nos da? Bendiciendo, claro hermanos, que bendiciendo, llamando a otros hermanos a tener la misma alegría que nosotros hemos descubierto. Enseñando, ¿qué enseñando? Correctamente la doctrina de la Iglesia Católica. Consolando, por supuesto, hermano, nosotros tenemos que ser cristianos que llevamos palabras de aliento. Nosotros somos personas que tenemos que acompañar a nuestros hermanos, enviando y dando autoridad, por supuesto, también, y fundando una nueva comunidad. Es que nosotros al anunciar al Señor, evidentemente que ese anuncio que nosotros hacemos de Jesús, ese anuncio en esa propuesta de la buena nueva, es que nosotros debemos de pensar en la transformación comunitaria. No puedo ser cristiano, ¿verdad? Digámoslo, metido en una burbuja. No, no podemos ser cristianos de burbujas. El cristiano es una persona que sale al encuentro, busca, acoge a todas aquellas personas que lo necesitan. De verdad entra en una atmósfera donde tiene que llevar luz a esa atmósfera para que a través de esa luz se sienta de que Cristo está presente. Entonces, el cristiano es una persona que se involucra en la vida cotidiana de sus hermanos, de sus más allegados, de los necesitados, de los pobres. Día de estos miré una invitación de un grupo de una parroquia. Me encantó, preciosísimo. Empezaron a hacer una campaña de recolección de víveres y ropa usada y no recuerdo qué otra cosa más pedían para las hermanas prostitutas de San José. Y yo, wow, qué buena iniciativa. Llegaron de esas mujeres que también son madres, que también son esposas, pueden ser esposas incluso, pueden ser, tienen hijos, tienen un hogar y que las circunstancias de la vida, pues obviamente las empujó a tener una vida como la que llevan. Pero ante todo, son hijas de Dios, que se nos han perdido, pero
con estas iniciativas somos la voz de ese pastor. Somos la voz de ese pastor y nos acercamos con amor, con caridad. Nos acercamos a ellas con todo lo bueno que es tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Y quién quita un quite? Que tal vez más de alguna cambie. ¿Quién quita un quite? Que tal vez más de alguna se acerque a nuestra fe, se acerque y a vivir cristianamente. Entonces, el cristiano es como Jesucristo, que anduvo por todo lado, apareciéndosele a todo mundo, ¿verdad? Para dar a conocer que él había resucitado. Entonces, ¿qué dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 3? Lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes. Es que Cristo es una interpelación total a la vida de cualquiera. Si yo descubrí a Cristo, yo no me quedo con él. Dice la parábola, ¿quién encontrando un tesoro lo deja ahí? No, encontrando un tesoro, definitivamente que uno busca la manera de tener ese tesoro y dar a conocer ese tesoro. La palabra de Dios es un tesoro en la vida de los hombres, un tesoro que transforma, un tesoro que cambia, algo que nos lleva a una vida nueva. Entonces, si yo he conocido el amor, pues lo más que puedo hacer es desbordar el amor que yo he conocido, porque ese amor que yo conozco, que es Jesucristo, inunda mi vida, inunda mi alma, me llena por completo, pero no me deja con él aquí adentro, sino que tengo que anunciarlo, tengo que evidenciarlo a otros. Por eso que Juan nos invita diciendo lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes. ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué es lo que vieron estos testigos de Jesús? Vieron a Cristo actuar, vieron sus enseñanzas, vieron su forma de tratar a las personas, vieron lo que nosotros a veces renunciamos a ver en el otro al mismo Jesús. Juan capítulo 1, 35, 51, ojo, estos dos detalles interesantes. Reunió a los 12 apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Enviarlos a predicar. Hermanos, a nosotros nos toca anunciar a Jesús. Yo en este contexto que lo estoy conociendo cuál es su rostro del resucitado y qué es lo que me pide a mí, pues obviamente en esa interpelación que nos hace Jesús a cada uno de nosotros, nos invita a predicar, a anunciar la buena nueva. Y como yo a veces les digo a algunos hermanos, no se trata de anunciar la buena nueva solamente con la Biblia en la mano, ¿no? Ni solamente con el rosario en la mano o el rosario colgado. Se trata del testimonio. Se trata de que la gente vea quién está en tu vida. Que la gente vea quién es el que conduce tu vida. Porque tienes que caminar según Dios, vivir Diosmente. Pero nosotros a veces vamos mucho contracorriente. Me gusta el texto que viene, Mateo 10, capítulo 1, 33. Los instruyó sobre su misión y les advirtió sobre las dificultades que iban a encontrar. Importantísimo, hermanos, la instrucción, la formación, edificar y solidificar tu fe, conocer tu doctrina, hace alguien fuerte para enfrentar las dificultades. Hermanos, estamos viviendo una época de lo que nosotros llamamos un relativismo religioso, un sincretismo religioso. Estamos en la época de una maximización del hombre como ser, ¿verdad? Y todo eso hace de que nosotros los cristianos adoptemos ciertas posturas que son ajenas a la doctrina cristiana, ¿verdad? Entonces, la falta de instrucción, la falta de formación,
la falta de interés siquiera de leer la Biblia, porque hay que decirlo claramente, si un déficit que tenemos los cristianos católicos es que ni siquiera queremos leer la Sagrada Escritura. Y entonces después nos convertimos en eruditos de describir a Jesús sin cómo puedo describir a alguien que yo no conozco. Por eso es que es importante de que tengamos claridad en la doctrina que Cristo ha enseñado. Si no podemos ver una serie de confusiones. Ejemplo claro lo tuvimos hace días, cuando en palabras de una autoridad de la iglesia, prácticamente lo único que faltó fue que le diera la bendición o más bien decir, yo caso a todos estos hermanos. Y la verdad es que la Biblia y la doctrina de la iglesia nos enseñan todo lo contrario. Entonces, la instrucción nos hace a nosotros capaces de poder también transmitir correctamente lo que hemos aprendido de Jesucristo, de lo que hemos aprendido de los apóstoles. Recordemos el hecho de los apóstoles cuando dice de que la iglesia se reunía a orar unánimemente, la iglesia se instruía con los apóstoles. Y recordemos también que Pablo nos dice que la iglesia es pilar fundamental de nosotros. Es un pilar fundamental. Y que los apóstoles también nos ayudan a nosotros a entender. Entonces, hermanos, para ir concluyendo con el tema de hoy, que ya dábamos terminado, porque la próxima semana, si Dios lo permite, ya entramos a ver cada uno de los evangelios. Para Mateo, ¿quién era Jesús? Para Marcos, ¿quién es Jesús? Para Lucas, ¿quién es Jesús? Para Juan, ¿quién es Jesús? Para las cartas de Pablo, ¿quién es Jesús? Incluso para los hechos de los apóstoles. Vamos a estudiar cada uno de los evangelios y cada uno de estos documentos que nos presentan a Jesucristo. Vamos a introducirnos bastante en esa parte para después, posteriormente, entrar a toda la parte de los nombres de Jesús y luego vamos a hacer un recorrido histórico sobre las diferentes tendencias y opiniones sobre la figura de Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a tener un tema también muy lindo que a mí me encanta. Un día con Jesús. Usted va a vivir un día con Jesús a través de la palabra de Dios. Un día de mucha acción, de mucha bendición, de mucha contradicción, de todo un poco. Entonces, estos temas tienen que ir, como nos los plantean, ir conociendo esos rostros de Jesús, ese modo de evangelizar, de catequizar, para que nosotros pues vayamos nutriéndonos y conociendo muchísimo mejor a nuestro Señor y Redentor. Muy bien, si tienen alguna pregunta. Entonces, hermanos, una vez más, agradecerles a ustedes el tiempo que comparten con nosotros en estos pequeños temas que estamos dando sobre la figura de Jesucristo. Invitarlos a cada uno de ustedes a continuar formándose, como bien nos lo decía el texto que estábamos analizando anteriormente, de que necesitamos instruirnos sobre la doctrina de la iglesia, sobre el conocimiento de Jesucristo. ¿Para qué? Para afrontar dificultades. ¿Qué tipo de dificultades? Todas las dificultades que nos puedan venir. A la luz de la palabra no hay ningún problema que nosotros no podamos resolver. Al desarrollar las habilidades viendo la palabra de Dios, tanto pues encontramos muchas cosas que nos pueden ayudar a salir adelante. Invitarlos los días lunes el curso de sanación interior a las 7 de la noche. También está el de Apocalipsis los martes a las 4 de la tarde. Probablemente también lo estaremos dando en la noche. Cristología a partir de este jueves pues, lo estaremos dando en la noche. El día sábado a las 10 de la mañana, pues el curso de Mariología. Todos cordialmente invitados. Y una vez más, muchas gracias por su sintonía y que Dios los bendiga.